A ver, imaginemos esta situación. Llega un análisis de sangre y hay un resultado que, en vez de aclarar las cosas, lo que hace es generar más preguntas. Bueno, pues hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives para resolver un misterio médico. Empezaremos con un dato un poco confuso, para descubrir qué nos está diciendo de verdad sobre la salud. Y aquí está, la primera pista de nuestro caso. Una palabra que suena bastante técnica, azotemia. ¿Pero qué es exactamente? ¿Y por qué nos debería importar? Esa es la pregunta central que vamos a intentar responder. Vale, aquí tenemos la primera pieza del puzzle, la definición del libro. Azotemia significa que hay un exceso de residuos con nitrógeno en la sangre. Estos residuos vienen, sobre todo, de las proteínas que comemos. La gran pregunta es, ¿qué son exactamente estas sustancias y por qué el cuerpo no las está eliminando como debería? Para resolver este caso, como buenos detectives, necesitamos interrogar a nuestros dos sospechosos principales. Son las dos sustancias que medimos en la sangre para saber qué pasa, la urea y la creatinina. Y ojo, porque cada una tiene una historia muy diferente que contarnos. Para que nos entendamos, vamos a pensar en ellos como si fueran testigos en un juicio. La creatinina, esa sería el testigo fiable. Su historia es clara y directa. Se produce en el músculo, el riñón la filtra y se elimina. Fin. Simple. La urea, en cambio, la urea es el testigo poco fiable. Su historia es mucho más enrevesada, le afectan un montón de cosas y el riñón además juega con ella. La filtra, sí, pero luego recupera una parte. Vamos a centrarnos un momento en nuestro testigo fiable, la creatinina. Es básicamente un desecho que se produce por el desgaste normal de los músculos. Lo más importante de todo es que una vez está en la sangre, un riñón sano la filtra y ¡pum!, la elimina por completo. No la reabsorbe. Por eso su nivel en sangre nos da una foto muy clara y muy estable de cómo de bien están funcionando esos filtros renales. Y ahora, vamos con la historia complicada de la urea, nuestro testigo poco fiable. Esta viene de las proteínas que comemos. Y aquí viene el giro de guión. Los riñones la filtran, pero es que luego reabsorben hasta un 60%. Y esa cantidad cambia un montón dependiendo de si se bebe más o menos agua, de la dieta, del estrés. Por eso es un marcador mucho más movidito, mucho más inestable. Bueno, ya conocemos a los sospechosos, así que ahora toca inspeccionar la escena del crimen, los riñones. Para entender qué puede estar fallando, primero tenemos que ver cómo funcionan cuando todo va como la seda. Es que los riñones son mucho más que simples filtros, ¿eh? Son unas plantas de procesamiento súper sofisticadas que mantienen el equilibrio de todo nuestro cuerpo. Regulan el agua, los minerales y, por supuesto, se encargan de limpiar la basura. El proceso, en resumen, es un sistema elegantísimo de 4 pasos. La sangre entra, se filtra a toda velocidad en unas estructuras llamadas glomérulos, luego el cuerpo recupera con mucho cuidado todo lo útil como el agua o la glucosa y finalmente expulsa todo lo que no necesita en la orina. Ese es el funcionamiento ideal de un riñón sano. Muy bien. Con toda esta información volvemos a nuestro misterio. Teníamos una azotemia elevada, pues ahora ya podemos empezar a usar las pistas que nos dan la urea y la creatinina para intentar averiguar dónde está el problema exactamente. Esta es la pregunta del millón que se hace cualquier profesional de la salud. ¿El fallo está en el propio riñón, lo que llamamos una causa renal? ¿O el problema viene de antes, una causa prerrenal, como podría ser una deshidratación que hace que no llegue suficiente sangre a los riñones? Fijaos en esta tabla, porque aquí está la clave de todo. En un caso prerrenal, el riñón en sí está sano, pero no le llega suficiente sangre. ¿Qué hace para compensar? Pues intenta conservar agua a la desesperada. Y para ello, reabsorbe muchísima más urea, porque la urea ayuda a arrastrar agua de vuelta al cuerpo. Esto hace que la urea en sangre se dispare mucho más que la creatinina. En cambio, si el riñón está dañado, pierde su capacidad de filtrar y de concentrar, así que suben tanto la urea como la creatinina, y la orina sale muy diluida. Así que, el punto crucial es este. Nuestro testigo poco fiable, la urea, se convierte aquí en la pista más valiosa de todas. Cuando vemos que la urea ha subido de forma desproporcionada en comparación con la creatinina, es una señal de alarma clarísima que nos dice, ojo, el problema no está en el riñón, está en el flujo de sangre que le está llegando. Y ahora vamos a aclarar una de las distinciones más importantes de todo este asunto. Porque una cosa es tener un valor alterado en un análisis y otra, muy diferente, es estar enfermo. A ver, para que quede claro, azotemia es simplemente el dato, el número que vemos en el papel del laboratorio. Es una medida objetiva. Uremia, en cambio, ya es la manifestación clínica. Es el conjunto de síntomas que aparecen cuando esa acumulación de toxinas es tan grande que empieza a afectar al resto del cuerpo, haciendo que la persona se sienta realmente mal.
Y esta frase es probablemente la conclusión más importante de toda nuestra investigación. Es fundamental entender esto. Se puede tener azotemia, o sea, niveles altos de desecho, sin tener ni un solo síntoma. Un hallazgo de laboratorio no es lo mismo que una enfermedad. La uremia ya se manifiesta con síntomas muy claros. Hablamos de vómitos, dolor, confusión, problemas neurológicos. Es cuando el cuerpo entero empieza a sufrir porque los riñones no pueden hacer su trabajo. Y esto, claro, va mucho más allá de un simple número en un análisis. Vale, hemos aprendido a interpretar las pistas que nos da la sangre, pero la investigación no tiene por qué terminar aquí. A veces, para tener una imagen más precisa, necesitamos ir un paso más allá con una herramienta de diagnóstico más avanzada. Y ese indicador es el ratio proteína-creatinina en orina, también conocido como UPC. Pensemos en el filtro del riñón. Una de las primeras señales de que se está estropeando es que empieza a dejar escapar proteínas que en condiciones normales debería retener. El análisis de sangre solo detecta el problema cuando el filtro ya está bastante tocado. Pero el UPC puede detectar esa fuga de proteínas mucho antes. Nos da una pista temprana de que algo no va bien. Y con esto terminamos, con una pregunta que nos deja pensando. Hemos pasado de un simple resultado de un análisis de sangre a entender todo de una forma mucho más profunda. Y quizás la clave para detectar los problemas renales de forma aún más temprana y precisa no está en lo que se acumula en la sangre, sino en lo que se está escapando por la orina. Un misterio que, como veis, da paso a otro.